La última. Gracias gracias por darse el tiempo, por traer su energía, sobre todo y por seguir apostando a crecer como profesionales, como personas, sobre todo que nos estemos enfocando principalmente al servicio del país, porque ese es el objetivo de un servidor público, de un funcionario, de un ciudadano, de un estudiante, ¿no? Nos debemos el servicio a nuestro país. Hoy nos toca un tema muy importante que es la modernización de la gestión pública y es muy interesante el video que se ha plasmado recientemente, lo ha proyectado Lucía, porque justamente vamos a hablar de este tema, ¿no? Es un tema que no solamente aquí se transforman las instituciones, sino que van a transformar aquí las vidas reales. Y sobre todo que lo más importante y lo más valioso aquí es el cambio que cada uno puede proyectar. Y parte de nosotros es estos cambios en nuestras decisiones, en nuestra forma de trabajar, sobre todo en nuestra convicción de que hoy en día el Estado sí puede mejorar. Así que les invito hoy a disfrutar la clase y sobre todo a participar, a cuestionar y sobre todo a sumar sus experiencias, ¿no? Estamos construyendo aquí un Estado que queremos ver, ¿no? Entonces empecemos con toda la motivación para poder empezar sobre esta clase. ¿Ya? Antes de iniciar, ¿no? Siempre hay que plasmar una activación inicial para poder centrarnos específicamente en el tema. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio, sobre todo para poder ubicar desde un punto de partida, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la modernización de la gestión pública, pero antes de eso eh, debemos saber hacia dónde vamos y sobre todo qué necesitamos reconocer que nos falta el Estado, ¿no? Si tenemos un Estado tradicional, un Estado en transición, o desde nuestra percepción tenemos un Estado moderno. Así que les invito a participar de manera sincera, que coloquen en el chat. Yo les voy a leer aquí en el chat. ¿Sí? Van a, sí, los van a colocar la calificación va a ser del 1 al 10, ¿ya? Les explico un poco la escala con que vamos a trabajar. Es del 1 al 4, vamos a considerar tener pues un estado tradicional, ¿no? Un estado tradicional refiere pues un estado burocrático, un estado lento, poco digital, un estado quizás de procesos muy rígidos. Del 5 al 7, si calificamos, es un estado en transición. Son algunos avances en cuanto a servicios digitales, pero aún todavía existen limitaciones. Y un estado moderno sería pues un estado ágil, interoperable, un estado centrado netamente en la ciudadanía, ¿no? Un estado que genere pues, un resultado. Entonces les invito a que puedan colocar a través de este chat en dónde consideran que el Estado peruano se encuentra. En un estado tradicional, del 1 al 4, en un estado de transición, del 5 al 7, y un estado moderno, del 8 al 10. Los leo. Y nos dice Laura, nos dice que está en el 6, ¿no? Es un estado en transición. Tómense sobre todo alguien más que pueda indicar en qué consideran. Tómense unos segundos sobre todo para pensar, ¿no? Desde su experiencia, cuando han visitado alguna institución, institución pública, ¿no? Y han observado quizás la atención, los servicios digitales, los procesos internos. Nos dice las 6 porque Laura nos dice que en las plataformas digitales no todos son iguales, ¿no? Unos parecen ser más modernos que otros, por ejemplo. Jesús nos dice, yo diría que está en las 6, de 5 a 7 también es un estado de transición, 5 y 7 también es transición. Sí, ¿no? Partimos de ese punto de partida, ¿no? Que vemos claro, ¿no? Un estado en transición, pues, ¿no? Existen algunos avances, sí, algunos existen todavía, se muestran algunos servicios digitales, pero todavía nos falta, ¿no? Nos falta, todavía hay ciertas limitaciones, ¿no? Eh, como ven, nos falta aún mejorar.
sobre todo el tema del uso digital, ¿no? Pero hoy vamos a aprender que no solamente la modernización es, modernizar la gestión pública va enfocado en un tema digital, ¿no? Entonces, gracias por sus aportes, porque esto permite ver un poco el tensiómetro inicial y nos permite ver sobre todo las diversas percepciones que tenemos, ¿no? Todos hemos coincidido que es un estado de transición, pero un estado peruano que está en camino todavía de poder buscar una transformación, pero aún hay muchos retos, ¿ok? Pero antes de evaluar este camino, debemos sobre todo entender con claridad realmente qué es modernización de la gestión pública. ¿Ok? Por eso vamos a ver en la siguiente lámina. Hoy de nuevo. Un ratito. Ah, ya, sí. Ya, vamos a entender un poco la siguiente lámina, que es la modernización de la gestión pública. ¿No? Partamos bien ahora. Ya que tenemos una idea y cómo nosotros estamos percibiendo la situación actual del Estado, pasemos sobre todo a comprender qué significa modernizar pues, gestión pública. Partiendo desde la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública al 2030, es un decreto que este decreto está aprobado, un decreto supremo que es el decreto 103/2022 de la PCM, ya nos da pues alguna definición clara. Y quiero que escuchen, pero porque es base sobre todo para la clase de hoy, ¿ya? Nos dice que la modernización es un proceso mediante el cual el Estado va a transformar su gestión para que esté enfocado, centrado en las personas, orientado a los resultados, que sea eficiente y productivo, ágil, flexible y resiliente, sostenible ambientalmente y coherente con los enfoques de derecho territorial. Esto quiere decir que no solamente aquí se trata de digitalizar, es algo mucho más, es crear una plataforma. Esto significa que el digitalizar solamente va a ser una parte. Modernizar aquí es cambiar un poco la cultura con la que las personas trabajamos. El Estado se basa en una forma de poder planificar, de tomar decisiones, de prestar servicios, de relacionarse aquí con la ciudadanía. ¿No? No solamente aquí se trata de que voy a implementar, digitalizar al Estado, sino que va mucho más allá de ello. O sea, se trata aquí de pasar pues a hacer actividades por cumplir, vamos a pasar a generar pues resultados que cambien la vida de las personas. De los procesos burocráticos, lentos quizás, a procesos mucho más simples, mucho más claros, mucho más útiles, ¿no? A veces visitamos una institución pública y suelen ser procesos tan burocráticos porque para pedir una solicitud tiene que pasar por la firma de como 10 áreas. Entonces hay que hacerlo mucho más simple, ¿no? Para que podamos darle una respuesta inmediata al ciudadano. Vamos a pasar pues de trabajar cada entidad por su lado, ¿no? A tener un Estado más articulado, de manera que se pueda trabajar interoperativamente todas las entidades públicas, que respondan como un equipo que son, ¿no? A veces los, el éxito de un ministerio, de los ministerios, sería que todos se mantengan de manera articulada y todos tengan la misma información. La finalidad de todo este proceso, y esto quiero recalcarlo aquí, es mejorar sobre todo los bienes y servicios, y sobre todo bienes y servicios y las regulaciones que estos van a permitir aquí cerrar brechas, resolver problemas, elevar sobre todo la calidad de vida de los ciudadanos. Ahora, quiero que participen en el chat.
por un momento sobre todo, y poder sobre todo identificar con unas frases súper cortitas, ¿qué palabra les viene a la mente cuando se habla de modernización en gestión pública? Una sola palabra que se les venga, no importa si es algo técnico, es algo intuitivo, es algo emocional, quizás, puede ser cualquier palabra que se les venga a la mente cuando se habla de modernización de gestión pública. A ver, les invito a que participen Sergio, Mónica. A ver, nos dice eficiencia, tecnología, avance, reparación. Ujú. También nos dice Mónica tecnología. Cierto, ¿no? Hablar de modernización también resulta. Reestructuración es algo nuevo por hacer. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Actualización también nos dice Erika. Ujú. Efectivamente, ¿no? Se habla de cambio, se habla de tecnología, se habla también de personas, ¿no? Se habla de mejoras, se habla de retos quizás, de innovación, ¿no? De futuro, de eficiencia, de transformaciones, ¿no? De servicios, de digitalización, ¿no? De avances. Eh, Todas esas palabras que ustedes han mencionado dan una idea de un Estado moderno, ¿no? Cada palabra va a ayudar sobre todo a poder construir la visión que debe tener un Estado. Y eso es verdad, pues, ¿no? Porque el objetivo aquí de modernizar un Estado es obtener que estos sean, pues, se promueva a través de una gestión moderna, que sea mucho más ágil, más enfocado sobre todo a resultados y obtener respuestas inmediatas hacia la población. Eso es lo que principalmente debe enfocarse en la población. Es ahí, por eso es que vamos a hablar en la siguiente lámina, hablar sobre los principios de modernización de la gestión pública al 2030. Muy bien, ahora que ya hemos hablado, dice, ahora, nos dice Sergio, ahora hay opciones para enviar documentos públicos con virtualidad. Sí, ahora hay mesas digitales, ¿no? La mayoría de ministerios, bueno, todos los ministerios ya tienen mesas de partes digitales. Entonces, eso ha ayudado sobre todo cuando ya no es necesario que puedas presentar un documento ante un ministerio, incluso las municipalidades también han adoptado esa medida. Post pandemia, la mayoría de entidades públicas ha adoptado, pero todavía se mantienen en zonas rurales. Existe la plataforma, el tema es que no tienen uso adecuado por el acceso del internet, usos tecnológicos que todavía, pero sí, o sea, eso sí ha existido un avance, sobre todo post pandemia, donde, bueno, existe también mesas de partes físicas, pero ya todo es digital, ¿no? Incluso el ahorro de documentos físicos, todo puedes encontrar de manera digital. Muy bien, ahora que ya sabemos sobre todo el corazón de la modernización y sobre todo cómo más o menos identificar algunos conceptos sobre modernización, vamos a conocer sobre todo los principios. Y estos principios van enfocados sobre todo a cómo funciona el Estado moderno. Son 7 como pueden ver, pero son como reglas del juego, ¿no? Que todas las entidades, de alguna y otra manera, deben implementar para generar confianza, para dar un valor público, para mejorar sus servicios. Primero está el enfoque en el ciudadano. Este principio es uno de los más importantes. Significa que todas las decisiones que se tengan, procesos, trámites, servicios, deben tener principalmente la prioridad de atender las necesidades y las experiencias del ciudadano. O sea, no se trata lo que la entidad aquí quiere, sino lo que la persona necesita. Por eso es un enfoque en el ciudadano.
El siguiente es una orientación de resultados. Aquí cambia la lógica, ¿no? Esa lógica tradicional de cumplir una actividad. Aquí, vamos a cumplir esa actividad porque ya está planteada. No. Un Estado moderno te dice, mide aquí un impacto, lo que realmente aquí solucionó el problema. Mejoró la vida de alguien, te van a preguntar si haces una actividad. ¿No? ¿Sí? ¿Funciona o no funciona? Si no hay mejora, pues no hay resultado. Luego nos hablan la 3, transparencia y rendición de cuentas. Implica actuar aquí sobre todo con apertura, mostrar cómo se están usando los recursos, asumir responsabilidades, tomar decisiones, que se muestre una transparencia no solamente es publicar documentos, sino es hacer una información que sea más útil, una información que sea mucho más clara, mucho más accesible, mucho más ágil, eh, que todo ciudadano lo pueda comprender. A veces existen documentos o políticas que solamente se entienden la parte técnica, ¿no? Modernizar el Estado es que todos puedan comprender, pues, la documentación. Ahora, innovación y mejora continua. Un Estado moderno aprende, prueba, corrige, mejora. Aquí entran pues las actividades nuevas, aquí entran pues nuevos procesos, nuevas herramientas. No se trata pues aquí de innovar por innovar, sino que también estas pues generen pues un valor público. Acá hay uno que nos dice el enfoque territorial y sostenibilidad. El Perú es diverso, ¿no? Tenemos costa, tierra y selva. Tenemos zona urbana, tenemos zona rural. Este principio nos recuerda sobre todo que las soluciones no pueden ser aquí uniformes, ¿no? Cada territorio aquí va a tener sus propias necesidades, cada territorio va a tener además va a tener que solucionar diferentes problemas. Además, sobre todo que la intervención debe ser pues sostenible aquí en el tiempo. La sexta es donde yo vengo elaborando y sobre todo creo que, eh, que, es la coordinación y la articulación interinstitucional, ¿no? Articular con diferentes entidades públicas y sobre todo sectores del Estado. Lo ideal sería que los ciudadanos, pues, no deberían sentir que el Estado está dividido, ¿no? Sino o que el Estado está en partes. El Estado es uno solo, ¿no? Los ministerios deberían articular y coordinar constantemente. Las entidades todas las entidades deberían trabajar en equipo. Este principio lo que busca aquí es la fragmentación, ¿no? A veces evitar pues quizás duplicidades, generar los servicios que estén integrados, ¿no? Generalmente actualmente se ve que la mayoría de entidades públicas tienen sus propias metas físicas, presupuestales. Lo ideal en un Estado moderno debería ser pues que esos servicios pues estén integrados, que las metas estén integradas y sobre todo que se enfoquen en el ciudadano. Y una de las principales que siempre el Estado y toda organización promueve es la ética, la integridad y la confianza. Sin integridad, pues no hay modernización posible. Este principio aquí exige sobre todo estándares éticos, ¿no? Decisiones correctas, comportamientos profesionales, te exige pues que la modernización no solamente esté basado aquí en tecnología, sino también en confianza. Ahora, les invito que puedan colocar en el chat un poco para activar y mantenerse pues en contacto. ¿Cuál de estos 7 principios que se han mencionado, enfoque por resultados, orientación por resultados, transparencia, innovación, enfoque territorial, articulación, coordinación interinstitucional, ética e integridad, consideran que es más importante hoy o más urgente
fortalecer en el Estado peruano. ¿Y por qué? Así, súper cortito, ¿ah? Súper cortito. Por ejemplo, no sé, transparencia quizás, ¿no? ¿Por qué? Algo cortito. ¿Cuál de estos 7 consideran? Laura nos dice, transparencia y rendición de cuentas genera confianza. Las 5, ¿no? Las 5 es un enfoque territorial, ¿no? Falta, digamos, adaptar políticas, ¿no? Sobre todo cuando se trata de necesidades locales. Hay que cubrir pues las necesidades, ¿no? Hay que trabajar no se puede trabajar de manera uniforme sabiendo que somos un país diverso. Las 7, sí, pues, ¿no? Actualmente, pues, las entidades públicas, pues, han perdido quizás la confianza por algunos actores, o más que todo autoridades políticas, diría, ¿no? Que, que han generado, pues, una poca confianza en la población. Por eso es importante poder trabajar y mantener sobre todo los estándares éticos para construir, pues, la confianza hacia la población. Exacto. ¿Alguien más? Ok, muy bien. Gracias por sus aportes. Ahora que ya conocemos un poco sobre los principios que estos van a guiar, sobre todo a que pasemos a la segunda lámina y hablar sobre todo la otra parte, de cuáles son los objetivos prioritarios que va a tener el Estado peruano, sobre todo que se viene enfocado en una política de modernización al 2030. O sea, ya estamos en 2026, tenemos 4 años para cumplir esta política y modernizarlo en estos 7 principios, ¿no? Entonces, estos objetivos nos muestran aquí hacia dónde vamos. Y vamos a ver la lámina 4. Ok. Ya. Ujú. Esta diapositiva, como pueden ver, muestra 4 principios que la política de modernización, política nacional de modernización de gestión pública al 2030 establece. Estos objetivos nos muestran qué debe lograr el Estado para poder transformarse de manera más real, más sostenible. Vamos a revisar cada uno de estos objetivos y colocarlos con ejemplos prácticos para que se pueda comprender de manera clara y sobre todo buscar una participación activa. ¿Ok? El primer objetivo dice garantizar que las políticas públicas se sustenten en información confiable y que responda a las necesidades y las expectativas de las personas según las características económicas, geográficas y culturales. ¿Ok? Este objetivo lo que realmente busca es que el Estado tome decisiones basadas pues en datos reales, en diagnósticos serios, en evidencias, no solamente aquí en supuestos. Un ejemplo es diseñar programas sociales usando una información del CISPO, del sistema o del INEI, o para saber quiénes son realmente una población vulnerable. O de repente crear políticas para zonas rurales, usando datos de conectividad, por ejemplo, del clima, del idioma, de la economía local. Usar una georreferenciación para ubicar brechas de salud o educación. ¿Esto qué evita? Evita políticas improvisadas, asegura que cada intervención corresponda pues a un contexto del territorio. Mejora la gestión interna en las entidades públicas. Este objetivo aquí apunta a ordenar la casa por dentro. Significa tener procesos claros, menos burocráticos. Aquí lo que busca es pues usar mejor los recursos, que las entidades hoy en día pues sean mucho más eficientes.
Un ejemplo, como bien lo mencionaba, es las mesas de partes, ¿no? Digitales, ¿no? Eso ayuda pues a reducir los expedientes y sobre todo verificar si tú ingresas algún documento, en qué área está, hasta qué profesional tiene tu documento, ¿no? Entonces estos procesos internos estandarizados, pues van a evitar pues que existan ciertos retrasos. Los manuales de procedimientos que deben estar actualizados, sobre todo que estos deben ser fáciles de aplicar para, a ver, luego cuando se habla sin gestión interna, y eso es algo que siempre pasa, es que si, si la gestión interna mejora, automáticamente también mejoran todos los servicios que tienen el ciudadano. La tercera nos habla sobre fortalecer la mejora continua, la innovación de las entidades públicas. Este objetivo aquí lo que hace es impulsar al Estado a estar en aprendizaje constante. Un ejemplo es implementar laboratorios de innovación pública como lo está haciendo en el caso de Servir. Probar soluciones pequeñas, ¿no? Como pilotos antes de poder extenderlo en todo el país. Capacitar constantemente al personal con herramientas digitales, con metodologías mucho más ágiles. Si el Estado aquí va a innovar, eh, se vuelve mucho más flexible, se vuelve mucho más rápido, puede atender los problemas en tiempo real, ¿no? El uso de la IA permitiría que se puedan realizar, pues de repente, a través del uso de chatbot, las denuncias dentro de las comisarías. Ya no tendrás que ir a una comisaría, sino que de manera digital. Se pueden hacer actualmente denuncias digitales, pero aún todavía existen limitaciones en la plataforma, porque no tiene la capacidad para poder cubrir, ¿no? Y constantemente se cuelga. Eso es lo que mencionan algunos usuarios. Garantizar un gobierno abierto, ¿no? La cuarta, que genere pues la confianza en las intervenciones públicas a través de la comunicación del Estado y la participación ciudadana. Aquí, pues, un Estado moderno debe ser transparente, debe ser accesible, debe ser cercano, debe ser ágil. La ciudadanía debe, pues, responder a entender, a participar, a hacer seguimiento sobre todo las decisiones públicas. Ejemplo, por ejemplo, los portales de transparencia, ¿no? Como tienen una información clara, cuando entramos en la clase pasada, el día lunes, al portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas a consultas amigables, ¿no? Ahí se pueden verificar cualquiera en tiempo real las obras, los presupuestos, las compras que tiene pues cada entidad pública, gobiernos locales, ministerios, toda entidad pública registra sus gastos. Entonces es importante poder garantizar que este gobierno pues se pueda mantener una comunicación y sobre todo una información real en qué está gastando el presupuesto del Estado. Las audiencias públicas mencionábamos, ¿no? Por consultas ciudadanas, la participación vecinal, participaciones virtuales, ¿no? Se pueden hacer audiencias y hoy en día, por ejemplo, han realizado de manera virtual, ¿no? Otro de los aspectos es que también sería en la publicación de datos abiertos, ¿no? Que cualquier persona podría analizar, ¿no? Un Estado que abre y gana confianza. Ahora quiero que participen en el chat de los 4 objetivos prioritarios, 1, 2, 3, 4. El primero, que garantiza pues que las políticas pues sustenten una información y que responda sobre todo principalmente pues a características socioeconómicas, geográficas, culturales. La segunda, que mejore la gestión interna de la entidad pública, que transforme la mejora continua, que garantice pues que este sea un gobierno. De estos 4 que se mencionan,
¿Cuál creen que tiene un mayor impacto en la vida diaria de los ciudadanos? Uno, y colocan por qué, pero súper cortito, ¿no? El 4, ¿no? Que el 4 garantizar que un gobierno sea abierto, ¿no? Que genere confianza. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, creo que el 4 ganó. Gracias por sus comentarios, ¿no? Sobre todo porque realmente enriquecen sobre todo el análisis. Y ahora sí vamos a pasar a un pilar muy importante, que es el de modernización de la gestión pública. Y vamos a hablar sobre todo el planeamiento estratégico, ¿no? Como veremos aquí en la siguiente lámina. Ay, no. Uy, no se ve. Ya. Planeamiento estratégico, ¿ok? Según la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, vamos a, ya hemos revisado los objetivos prioritarios, vamos a pasar a un tema muy importante, cuando, sobre todo cuando se habla de modernización de la gestión pública, es hablar sobre planeamiento estratégico. La Política Nacional de Modernización de Gestión Pública al 2030 señala que el planeamiento estratégico del Estado debe garantizar intervenciones públicas coherentes, sostenibles y centradas en las personas. Para ello consideran pues los siguientes elementos, ¿ok? Entonces, ¿esto qué significa? Garantizar intervenciones públicas coherentes, que sean sostenibles y tal. Esto en la práctica significa que el Estado aquí no puede improvisar, no puede actuar por reacción, debe planificar. Eh, no solo se trata de cumplir actividades, sino o de cumplir documentos. El planeamiento aquí debe permitir que el Estado actúe con lógica, con propósito, pensando en largo plazo. Ahora, los elementos que se deben considerar en el planeamiento estratégico, vamos a revisar varios como parte de estos procesos y vamos a explicarlo sobre todo con ejemplos, porque la idea es que se considere. Uno de los elementos es sostenibles a largo plazo. Las intervenciones aquí no solamente pueden durar un solo periodo que se dé dentro del gobierno, deben mantenerse, deben consolidarse, deben ser sostenibles en el tiempo y sobre todo deben evolucionar. Hay políticas, programas que ya deben cambiar y mejorar y fortalecerse. Por ejemplo, el Programa Nacional de Alimentación Escolar, ¿no? Eh, ahora se llama, creo que tiene un nombre que es el Huasimicún, ¿no? Que es el Excalibur, ¿no? El CIS, por ejemplo, Beca 18, Juntos, o sea, se sostienen mucho más allá del tiempo, ¿no? Mucho más allá de la administración, porque ha sido muy positivo, sobre todo el Beca 18, que ayuda a muchos jóvenes a tener oportunidades y acceso educativo, ¿no? Entonces, o continuar con proyectos como agua, saneamiento, hasta el cierre real, o sea, no abandonar las obras solamente por un cambio de gobierno o por un cambio de decisión, un cambio de política, sino que se, o sea, atienden, muestran resultados y generan pues un impacto en la población. El siguiente que tiene que ver con la evidencia y la participación. Aquí el Estado pues debe basar sus decisiones basadas en datos, en estudios, en diagnósticos, en consultas, en actores relevantes, ¿no? Involucrar pues actores que de una y otra manera pues cuenten pues con conocimiento para poder implementar acciones. Un ejemplo de evidencia de participación es poder diseñar políticas como
políticas contra la anemia, usando pues los datos del INEI, ¿no? Y del Ministerio de Salud. O de repente consultar con los gobiernos locales o comunidades antes de diseñar cualquier intervención territorial. O analizar la data de la RENIEC, ¿no? El padrón electoral para ubicar a pobladores vulnerables. Mm, el otro elemento importante que es la alineación de las políticas. Aquí se trata de que todas las intervenciones deben estar alineadas netamente a políticas nacionales y sobre todo que tienen que estar enfocados pues, a objetivos que tiene el país. Si una entidad actúa con su alineación, sin alineación, pues genera quizás duplicidad y quizás a veces contradicciones. Por eso es que todas las acciones, todas las intervenciones deben estar pues alineadas a una política. Los planes estratégicos institucionales, por ejemplo, del Ministerio del Interior, deben alinearse pues a una política nacional de seguridad ciudadana. Un gobierno regional debe alinearse, por ejemplo, alinear su plan educativo a la política nacional de educación, que es hasta el 2036 que se aprobó. El análisis territorial, ¿no? Es algo que justamente mencionaba. A ver, no recuerdo quién lo mencionó, pero como uno de los ejemplos, como acciones prioritarias, es que aquí implica pues y reconoce que existe pues una diversidad geográfica de población, de idiomas, de climas, de economía en el caso peruano. O sea, no se puede planificar igual en Lima como en Huancavelica o en Loreto porque son diferentes realidades. Los programas de salud, por ejemplo, se consideran zonas difíciles, sobre todo cuando se trata de la Amazonía. Por lo tanto, que hay que reconocer pues que existe esta diversidad y sobre todo cuando se trata de sus intervenciones, por ejemplo, educativas, deben estar adaptadas a colegios de multigrados, a zonas rurales, ¿no? Donde es necesario pues esa alineación, esta integración. Las políticas agropecuarias son distintas para la costa y la sierra. Ahora, por el otro lado, encontramos los instrumentos según la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. En la parte derecha de esta diapositiva, vemos los principales instrumentos que forman parte del sistema estratégico de, de un planeamiento. El planeamiento va a articular con políticas nacionales, con planes estratégicos, el PEI, ¿no? El POI, ¿no? El plan operativo, institucional, los programas presupuestales, los programas multianuales, todos se encuentran alineados en un enfoque de resultados. Esto, todos son instrumentos que se han creado para funcionar de manera articulada bajo un enfoque aquí de resultados. Si uno está pues desalineado, todo un sistema pues pierde la coherencia que tiene. Un ejemplo aquí viene a ser, si una entidad incluye pues en su POI, ¿no? En su plan operativo institucional, actividades que no están en el plan estratégico constitucional, entonces pues se muestra que no hay una alineación en cuanto en cuanto a las actividades que han programado. Esto genera pues quizás muchas veces y en la mayoría de entidades públicas que he podido observar, existen pues trabajos duplicados, a veces gastos innecesarios y sobre todo aquí que es un cero impacto, ¿no? Ahora, quiero leerlos aquí en el chat de los elementos de planeamiento. Hablamos de sostenibilidad, de evidencia, de alineación de políticas, de análisis territorial. ¿Cuál de estos cuatro que se han mencionado creen que cumple menos las entidades públicas? El uno, 2 y 3, o el 4, la sostenibilidad a largo plazo, o sea,
mantener intervenciones pues a largo plazo porque no se da continuidad, cambian de gobierno y cambian de estrategia, desaparecen, quizás no pueden responder. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Cuál creen que Laura nos dice el uno, ¿no? Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, a ver, ¿quién? Mij, Marcela, Luis, Jesús, Francisco, Eric, Carmen. La, Laura, no, Marcela, no sé. Uno, Marcela, Laura, y sobre todo ahora que han cambiado muchos cambios de gobierno. Sí, ha habido muchos cambios de gobierno eh, y con ello a veces también hace que se paralicen, pues, porque cada gobierno viene su propia priorización, ¿no? A qué acciones tomar, qué decisiones, cuando ya había un avance. Por ejemplo, ¿no? Unos ejemplos que se evidencian mucho es el trabajo que estaban haciendo sobre un plan de seguridad ciudadana que se trabajó con el anterior gobierno. Hubo un grupo de profesionales que trabajó y ahora con este nuevo gobierno se espera que se apruebe, se espera, pero obviamente viene con su propia visión, con sus propias intervenciones, que quizás pese a que ha habido un avance, un compromiso y todo, puede ser que no se llegue a aprobar, ¿no? Entonces hace que se retrase y hace que las decisiones pues se demoren y sobre todo el principal perjudicado somos todos nosotros los ciudadanos. Muchas gracias por sus aportes, todos son muy pertinentes. Ahora vamos a pasar sobre todo nos dice Jesús, de mi punto de vista, cada gobierno ha sido muy inestable. El tener un plan de seguridad al momento de implementar va a haber una traba y que tenga un avance al 100% va a ser un retroceso. Bueno, cuando se habla del plan, nosotros, bueno, el caso, existe una política multisectorial de seguridad ciudadana que está hasta el 2030. Fue aprobada, si más no recuerdo, creo que en el 2022. Eh, las situaciones que en el caso peruano se está atravesando ha incrementado los índices delictivos, han hecho que se genere pues nuevos instrumentos. La presión política también, la presión política social que se está presentando con la coyuntura, los medios de comunicación que también influyen para ello, genera que se creen otros instrumentos de intervención, considerando a ellos que hay que evaluar que en el caso de la política, si es que tenemos la oportunidad de revisarlo, es mucho más preventivo que operativo. Dado a eso, construyó eh, por una política prioritaria que tenía el anterior gobierno de diseñar un plan que permita aterrizar pues una realidad frente a ello, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Hay instrumentos, sí, es, quizás que en lo teórico no se muestra frente a la implementación de lo práctico también. Por eso es importante convocar frente a un diseño de cualquier política a expertos. Vemos a veces muchos consultores y donde he podido participar son a veces muy teóricos que no, y de gabinete, lo que hace que de una y otra manera limite a la parte operativa, a la parte práctica, al poder implementar una política. Entonces, hace que exista todavía un retraso, y más aún cuando se trata en cambios de gobierno. Bueno, ya era la precisión. Gracias por todos sus aportes, todos son muy pertinentes. Ahora vamos a pasar sobre todo a uno de los componentes claves, sobre todo para lograr la eficiencia de la gestión pública.
A ver, gestión de procesos. Ok. Ahora vamos a pasar a uno de los componentes más importantes, sobre todo de la modernización de la gestión pública, eh, cuando se habla de la gestión aquí de procesos. La política de modernización de la gestión pública establece y señala que la gestión de procesos es un componente esencial para poder modernizar todo un Estado que sea más eficiente, más productivo, que pueda construir pues acciones mucho más concretas y sobre todo principalmente aquí que esté centrado en las personas. ¿Por qué? Porque este va a permitir que dejar trámites lejanos, dejar trámites largos, firmas a veces innecesarias, procesos burocráticos que a veces, muchas veces son excesivos, diría yo, ¿no? Cuando quieres solicitar una documentación. Los pasos a veces hay pasos que quizás no aportan valor dentro de la gestión pública. Por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre todo del objetivo principal que debe tener esta gestión de procesos. Principalmente aquí es lograr la eficiencia interna, brindar sobre todo una mejor experiencia del ciudadano. Este componente que está aquí se va a vincular con el objetivo 2 de la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública, que es principalmente mejorar la gestión interna de las entidades. ¿Qué incluye la gestión de procesos? La diapositiva aquí muestra 5 elementos fundamentales y vamos a explicarlos sobre todo con casos reales. Primero, si hablamos la estandarización de procesos. Acá dice, establece protocolos claros para procesos críticos. Acá significa que se tiene que crear pues, un protocolo, se tiene que crear eh, eh, de manera uniforme los procesos, que todo se tenga, digamos, claro. Un ejemplo es, antes cada área por ejemplo, de una municipalidad podía tener un propio formato para poder evaluar quizás una licencia, ¿no? Con la estandarización hoy en día de procesos siguen uno mismo, ¿no? Es un procedimiento lo que hace que, bueno, que se eliminen todo tipo de errores, tiempos, ¿no? Porque ya está unificado para todos, ¿no? Que todos tengan un solo modelo de formato para que no haya este tipo de duplicidades, sobre todo de errores que se puedan presentar. Automatización y digitalización. Aquí pues consiste usar herramientas digitales para hacer algo más rápido, para generar mejor eficiencia en cuanto a los procesos. Por ejemplo, aquí lo que mencionaban, ¿no? Las mesas de partes digitales, las firmas digitales, ¿no? Ya no es necesario utilizar papeles para firmar, sino ya hay firmas digitales. Expedientes electrónicos, notificaciones electrónicas, todo esto se va a reducir pues en tiempos y eliminan pasos manuales. Simplificación administrativa, ¿no? Aquí implica pues simplificar trámites, como dicen, ¿no? Eliminar requisitos que sean innecesarios, que no sean duplicados, que no sean redundantes, quitar, por ejemplo, las exigencias de las copias certificadas, ¿no? Si la entidad puede verificar esa información digitalmente, ya no es necesario que pues vayas con tu documento certificado para una y otra área. Reducir los formularios, ¿no? A veces hay formularios largos, de repente reducirlos a una hoja o quizás sea un formulario virtual. Algo que por lo menos yo lo experimenté siendo de una universidad pública, que la misma universidad para cuando egresé me pedían pues certificado de estudio, me pedían eh, el certificado donde específicamente la misma universidad me lo había dado, pero tenía que ir a otra área para poder a otra área para poder solicitar el documento. Entonces, eso se muestra, pues, ¿no?
que no existía pues una interoperatividad. Y eso fue pues hace algunos años, ¿no? Una amiga recientemente volvió a postular para su segunda carrera y en la misma universidad le pidieron los mismos documentos, ¿no? Entonces, eh, en una entidad, en un estado moderno, ya debería estar interoperativo entre las áreas, ¿no? Bueno, eso es cuanto a la eliminación de actividades sin valor también, ¿no? Aquí pues se trata pues de quitar pasos que no tienen pues resultados, que no aportan pues a un objetivo claro, sobre todo que no estén orientados a facilitar la vida de los ciudadanos. Ejemplos son firmas de masa, 5 niveles de aprobación para un documento simple, eso también se tiene que evaluar, ¿no? O de repente solicitar documentos que la entidad ya lo tiene, ¿no? Como el caso de las universidades, pues, ¿no? De esa universidad pública, que siendo la misma universidad y que te pidan los mismos documentos que la misma universidad los tiene, pues debería fortalecer la interoperatividad. Revisiones repetitivas, ¿no? Por varias oficinas cuando no existe necesidad, ¿no? A veces ingresan documentos que lo revisa una área, pasa por el otra área, como 5 áreas, y al final te devuelven el documento. Bueno, el mapeo de procesos, ¿no? Es importante poder identificar, dibujar, describir cómo sobre todo fluye sobre todo un proceso, desde el inicio al fin, ¿no? Eso es algo muy importante porque a veces hay entidades que incluso no lo tienen claro. Entonces, para mejorar, por ejemplo, la atención de salud en un hospital, se mapea todos los procesos, por ejemplo, se mapea desde el ingreso, se mapea el triaje, las consultas, el laboratorio, quizás farmacia. O sea, al verlo completo, se puede detectar cuál específicamente es el cuello de botella y sobre todo mejorar el proceso. Por eso es importante poder mejorar estos procesos. Eh, entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando se gestiona un proceso, se van a reducir tiempos, se evitan trámites innecesarios, se mejora el servicio, se gasta mejor el presupuesto, se genera confianza en el ciudadano. Si un Estado moderno no funciona porque las áreas quizás estén aisladas y los procesos todavía aún no están integrados. Ahora, vamos a participar un momentito en el chat y quiero que escriban al chat qué parte de la gestión por procesos creen que es más difícil implementar en su entidad. ¿Qué parte de la gestión, no? Quizás pueden, o sea, ¿qué parte de la gestión piensan que es muy complicado? ¿Alguien? ¿Quién? ¿Alguien que desee participar? ¿Qué parte de la gestión pública, bueno, la gestión de procesos, es más difícil poder implementar? Automatizar, por ejemplo, de repente automatizar quizás porque nos faltan sistemas, ¿no? Eso sería un presupuesto adicional. Siempre se pide automatizar procesos, pero necesariamente tienes que tener un sistema. Eliminar quizás pasos, ¿no? Hay mucha resistencia de parte de los funcionarios, de los servidores, ¿no? De poder eliminar, simplificar la administración, nos dice Francisco. Sí, cierto. A veces quizás es por resistencia de los mismos trabajadores, ¿no? Porque se busca hacer cambios modernos que van a facilitar pues al ciudadano, al servicio, pero ahí la palabra que nos dicen, ¿no? Así se trabaja, así es, ya lo hemos hecho 20 años, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿No? Entonces, a veces hay la misma resistencia a la misma entidad. La dos nos dice automatizar, sí, justamente automatizar, una de las razones quizás es la resistencia.
de la misma entidad, ¿no? O otro es de repente estandarizar, ¿no? Cada oficina trabaja de manera distinta, ¿no? A veces pasa y cuando en las mismas entidades, en el mismo sector, una área trabaja de una manera, la otra trabaja de otra, en una misma dirección, ¿no? Eh, y en diferentes direcciones, unidades operativas, pues es mucho más complicado, es mucho más alejando esa interoperatividad. Excelente. Eh, gracias por tus aportes. Ahora vamos a revisar sobre todo un enfoque que es complementario, que sobre todo este va a permitir que estos procesos estén orientados a resultados y no solamente actividades como la gestión por resultados que veremos en la siguiente lámina. Ahí. Vamos a continuar con esta precisión de la gestión de procesos, pero una versión mucho más explicada, ¿no? Con algunos ejemplos. Actividad, análisis, importancia, ¿ok? La actividad, ¿qué hace? Esto significa poder gestionar, ¿ok? Acá nos dice que la gestión por procesos implica que las entidades públicas organicen su trabajo con procesos mucho más claros. O sea, ¿qué quiere decir? Que este trabajo esté de manera más ordenada, más lógica, que las entidades puedan organizarse y no se trata aquí solamente de hacer tareas, de cumplir con sus actividades, sino entender sobre todo el camino que hay que recorrer, seguir un servicio desde el inicio hasta que llegue sobre todo al ciudadano. Por eso que las actividades que realizan se tienen que identificar, cómo se conectan entre sí, quiénes son los responsables, qué recursos necesitan. Por eso es importante para coadyuvar a simplificar procesos, poder identificar qué implica poder identificar procesos. Un ejemplo es que una municipalidad X, por ejemplo, que quiere entregar una licencia de funcionamiento, desde su recepción, la revisión, inspección y emisión, esos son tus procesos. Ahora, ver cómo se conectan entre sí. La revisión del expediente va a depender de, de que la recepción envíe completo el documento, desde ese momento. Ahora, definir quién es el responsable de cada parte, ¿no? Ese es otro proceso, porque el área, por ejemplo, una municipalidad te va a decir, el área de desarrollo económico va a revisar los requisitos. Defensa civil va a inspeccionar el local. Entonces, reconocer qué realmente necesitan, ¿no? Un ejemplo, hay que ver, por ejemplo, formularios, sistemas, inspectores, movilidad, etc. Cuando hablamos de procesos, hablamos de ordenar la casa, de mapear, de simplificar, de estandarizar, de mejorar para que aquí el servicio funcione bien. Análisis. ¿Cómo se aplica según la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública? ¿Ok? Nos da aquí una ruta específicamente, nos dice qué deben hacer específicamente las entidades públicas para que estos procesos funcionen realmente pues como debe ser, ¿no? Y sobre todo que aquí deben estar centrados en la población, partiendo desde mapear los procesos, ¿no? Para poder entender si este flujo de trabajo viene a ser real. Un ejemplo sería cuando tú mapeas un proceso aquí, es, eh, es que la entrega, por ejemplo, de certificados de estudio, ¿no? En un UGEL ingresa tu solicitud, existe una revisión una revisión del archivo, genera un certificado, una firma y una entrega. Ese es tu mapeo del proceso.
Elimina actividades sin valor público. O sea, aquí se trata pues de quitar duplicidades, pues, ¿no? Ejemplo, es una exigencia de presentar documentos que ya existen y ya están en RENIEC. Por ejemplo, si te piden DNI, eh, ya a veces te piden copia de DNI, pero si es fácilmente poder interoperar a través de, pues, de la lista pues, de electores, ¿no? Del padrón electoral, saber específicamente, más que todo en las entidades públicas, poder identificar pues quién eres, dónde vives, ¿no? Hasta tu grado de instrucción, ¿no? Eh, Otro es pues simplificar procedimientos y trámites. Un ejemplo sería pues pasar de 12 requisitos que te pedían pues eh, a 5, ¿no? Un permiso, por ejemplo, no sé, de un permiso para solicitar licencia, etc. Automatizar cuando sea posible para reducir procesos, para evitar errores, entre otros. Ejemplos, las citas en línea, ¿no? Para tu DNI o un pasaporte, en vez de citas físicas, ¿no? Tranquilamente podría implementarse. Algo muy positivo que he visto es en la ONP, Oficina Nacional de Pensiones, eh, es que puedes tener citas a través de manera virtual, ¿no? Que, por ejemplo, no lo he visto en el caso de la RENIEC y de migraciones, ¿no? Cuando quieres sacar tu pasaporte, tienes que ir de manera física y tus citas pues se demoran como 3 meses, 4 meses, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando saqué mi pasaporte se demoró como 6 meses todavía en poder tener la cita. Estandarizar los procesos críticos, ¿no? Que todas las oficinas pues hagan lo mismo, ¿no? Que no es necesariamente que digan pues, o sea, en esta área se hace así, en el otro se trabaja de manera diferente. O sea, por ejemplo, ¿no? Todas las comisarías usan el mismo formato de denuncia, ¿no? A veces pasa que una comisaría de que está en la misma jurisdicción, digamos, en el mismo distrito, que están cercanas, pero trabajan de manera diferente. ¿Por qué hacemos todo eso? O sea, ¿por qué la gestión pública todavía eh, es necesario que de manera interna pueda ser un poco más fluido para que todos realicen, pues, y sobre todo lleguen a las personas, ¿no? Importancia es porque es clave, ¿no? ¿Por qué es clave? Porque implementar aquí procesos no solamente aquí es un lujo, es una necesidad, sobre todo cuando se trata de mejorar la gestión pública. Y les explico por qué es tan importante. Porque es beneficios principales, mejora la eficiencia interna, un trámite que tardaba quizás 30 días, hoy puede tardar quizás 5 días. O de repente permite mejorar el usar recursos, ¿no? De repente reduce burocracias. Un ciudadano ya no tiene que llevar su copia de DNI, ¿no? O para cada trámite. Permite usar mejor sus recursos. Menos papel es menos tiempo, menos movilidad, menos, hasta mentalmente te quita el estrés, ¿no? Mejora los tiempos de atención, ¿no? Certificados de 24 horas en lugar de 10 días. Falta de digitalización, por ejemplo, ¿no? Formularios digitales, expedientes electrónicos, ¿no? Generar una experiencia, una mejor experiencia para el ciudadano, ¿no? Por ejemplo, si un vecino puede consultar eh, el estado de su trámite, ya no es desde su celular hoy en día, ¿no? Cuando ingresas tu solicitud. Eh, en resumen, pues la gestión por procesos nos ayuda a eso, que sea un estado más moderno, más ágil, más cercano, que las personas pues puedan sentirse atendidas y sobre todo recibir una excelente atención. Ahora, gestión por resultados.
Ahora vamos a hablar sobre todo la gestión por resultados, sobre todo porque es uno de los enfoques centrales que tiene aquí el Estado. Este enfoque lo que busca ser mucho más simple, ¿no? Que lo que venimos realizando realmente solucione algún problema que afecta hoy en día a la población. No se trata aquí de ejecutar actividades, a veces, a veces cuando en su momento vienen y cualquier entidad ha desarrollado. Durante este primer trimestre ya hemos hecho 10.000 actividades. Aquí lo principal aquí es generar cambios reales. La gestión por resultados lo que va a decir es orientas tus acciones públicas a resolver los problemas públicos de la ciudadanía, a mejorar la calidad de vida de las personas, a asegurar que estos usen pues bien sus recursos del Estado. Ahora, la política nacional de modernización de la gestión pública nos dice que para aplicar la gestión por resultados debemos seguir 5 elementos claves y vamos a explicarlos cada uno de ellos con ejemplos. Primero partiendo hemos hecho una especie de escalera de poder identificar los problemas. Todo empieza aquí, como dice, identificando tu problema claramente. ¿Cuál es el problema público? Por ejemplo, una región reporta un 40% de niños que tiene anemia. Este es un problema público porque afecta el desarrollo cognitivo y el futuro rendimiento escolar, ¿no? Y sobre todo la salud pública de los niños. Aquí no basta en decir hay anemia. O sea, debes tú diagnosticar que en qué distrito se presenta anemia, qué edades, por qué ocurre ello, quiénes son los que son los más afectados. Ahora, hablamos de la teoría de cambio. Muchas veces hablan sobre la teoría de cambio, ¿no? Aquí, aquí vamos a diseñar un cambio lógico. Nos dice cómo vamos a pasar de la situación actual a una situación deseada, a un resultado deseado. Por ejemplo, para reducir la anemia, la teoría de cambio te va a decir, si damos la suplementación, aumenta los niveles de hierro, por ejemplo. Si capacitamos a las familias, va a mejorar las prácticas alimentarias, ¿no? Si fortalecemos, por ejemplo, el primer nivel de atención, se van a detectar casos tempranos. Entonces, es como un mapa, ¿no? Que explica por qué nuestras acciones deberían producir resultados. El diseño de las intervenciones. Una vez que tú entiendas la ruta de la lógica, dice, vamos a diseñar programas, vamos a diseñar políticas, vamos a diseñar acciones concretas, sobre todo que estos se basen en evidencia. Ejemplo, un programa de, de suplementación, por ejemplo, de hierro y consejería nutricional, ¿no? Eso incluiría, pues, quizás que existan visitas domiciliarias y implementaría, pues, que existan controles de entrega de nutrientes, un seguimiento mensual, ¿no? Aquí realmente se van a identificar las actividades que sean responsables, el presupuesto, un cronograma con el que se va a trabajar. Hay otros que son los indicadores de desempeño. Si no medimos, no sabemos si estamos haciendo bien o mal, no sabemos si estamos avanzando o no. O sea, es necesario que toda acción tenga indicadores, porque lo que va a hacer es que te va a medir el progreso, te va a ayudar con el toma de decisiones, te va a ayudar con las desviaciones. Cuando, por ejemplo, en el caso de la anemia, ¿no? Se va a hablar pues del porcentaje de niños con anemia, las familias que reciben pues suplementos alimenticios, el porcentaje de establecimientos, ¿no? Que tienen hierro disponible quizás, ¿no? Y indicadores que te van a ayudar y van a ser utilizados como una brújula. Y principalmente deben
ser una evaluación continua. Eso es algo que es permanente. La evaluación es un ciclo permanente, o sea, va a ayudar, a veces tenemos miedo nosotros a la evaluación, ¿no? En una entidad en la que laboré, justo tenía un mes exacto de haber llegado a esta entidad, iban a hacer una evaluación de impacto. Esto fue antes de pandemia, o sea, organizando el INEI. ¿Y qué hizo la entidad? O sea, envió a todos, ¿no?, los trabajadores a que puedan informar sobre este programa, diciéndole sus servicios a toda la población, de manera que el momento que salían las encuestas, por lo menos iban a tener información sobre de qué se trataba pues este programa, ¿no? Entonces, lo que no se habían realizado en 5 años, pues, ¿no? La idea era tener pues una evaluación constante y a veces tenemos miedo de la evaluación, pero eso ayuda a las evaluaciones a aprender, a mejorar, a rediseñar qué acciones pueden ser, debemos fortalecer. Eh, Sobre todo cuando se trata, por ejemplo, cada trimestre, por ejemplo, se va a revisar, en mi caso de la anemia, si realmente la anemia bajó o no bajó, si existen retrasos, si las familias se adaptan pues a un tratamiento, ¿no? Si algo no funciona, se va a tener que ajustar, ¿no? Porque la gestión por resultados, eso es lo que te dice, no esperes hasta el final, o sea, mejora en tu proceso, mejora durante el camino. La gestión por resultados nos obliga a pensar de manera distinta. Ya nosotros ya planificamos pensando pues en actividades, sino que hay que pensar en resultados concretos, en la población. ¿Está realmente mejorando la calidad de la vida de la población realizar esta actividad? O sea, la pregunta central sería aquí esto, ¿no? ¿Esto ayuda o realmente está solucionando un problema público? Si la respuesta es no, entonces debemos rediseñar. Pero es un espíritu que te dice la política nacional de gestión pública. Uy, ok. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante que, que va relacionado pues al cambio, ¿no? Que no solamente la modernización va relacionada al uso de computadoras ni herramientas digitales, sino también vamos a hablar de las personas, del corazón del Estado. Vamos a hablar de un Estado moderno, vamos a hablar del talento humano, ¿no? Sí, de nuestros equipos, de cómo crecen. En la política de modernización de la gestión pública, principalmente aquí se pone al servidor como el centro que somos, quienes construimos el día a día, si somos mucho más eficientes, si somos mucho más orientados a obtener resultados. Por eso aquí vamos a plantear 5 componentes importantes, que es, primero, el meritocracia. No hemos hablado a veces de la meritocracia. El mérito abre aquí oportunidades, cuando el ingreso y la promoción depende del esfuerzo y sobre todo la capacidad. Todos vamos a jugar limpio, ganamos. Si todos jugamos limpio, el principal aquí es el que gana una institución. Ejemplo, un municipio convoca para analistas de un programa social. Se evalúa aquí la formación, la experiencia, las habilidades. No entran aquí recomendados, sino las personas más competentes, ¿no? El resultado que entre una persona más competente es mejora la atención de las familias, de los beneficiarios. Porque si contratas a un analista para un programa social, necesariamente tienes que tener un perfil, una experiencia. No por recomendación, sino que por una mejora. La evaluación de desempeño, aquí es la evaluación, no es un castigo, ¿ok? A veces, y eso pasa, que en algunos servidores públicos me van a evaluar y me van a sacar. No, la evaluación no es un castigo, es un espejo que nos ayuda sobre todo a crecer. O sea, no se trata aquí de señalar tus errores, sino de descubrir oportunidades.
Un servidor es evaluado quizás trimestralmente. Se identifica que gestiona bien, pero entrega informes tarde, ¿no? O sea, puede ser coordine bien, trabaja bien, gestiona, obtiene resultados, pero sus informes se demoran. Eso pasa. Otro es que a veces se acuerdan de una capacitación en gestión de tiempos o quizás en el siguiente trimestre lo que te puede decir es que va a mejorar tu calificación. De repente gestionas muy bien, te demoras en hacer informes, en reportar e informar. Entonces, ¿qué hago yo como entidad? Voy a realizar una capacitación que ayude al equipo a gestionar mejor su tiempo. Entonces, para el siguiente trimestre, lo que vas a hacer es mejorar tu calificación. Entonces, la evaluación lo que guía aquí es un desarrollo personal. Ahora, el perfilamiento de los puestos es un puesto bien definido aquí, es como un mapa, ¿no? Te dice dónde ir, qué se espera de ti y sobre todo que va a evitar improvisaciones y sobre todo malos entendidos. Ejemplo, un coordinador, por ejemplo, de juventudes, ¿no? Este perfil que incluye las funciones claras, cómo coordinar con organizaciones juveniles, programas juveniles, articular que se son aliados, que sus competencias de pues tienen que ser liderazgo, comunicación, trabajo comunitario, requisitos importantes, ¿no? Un grado académico, una experiencia. Esto genera pues que tenga un orden, tener una coherencia en todo, sobre todo en su entidad. Fortalecimiento de sus capacidades. Cuando hablamos de fortalecer sus capacidades, nos hacemos referencia que cuando el Estado capacita, no solamente mejora el servidor, mejora el país. La capacitación lo que va a hacer aquí es abrir puertas, te motiva y multiplica sobre todo el impacto que va a tener en el servidor. Ejemplo, eh, la entidad, por ejemplo, te puede capacitar en un enfoque territorial, un enfoque intercultural, que genera habilidades blandas, que es el liderazgo y comunicaciones, uso de nuevas tecnologías. El resultado es el personal que atiende. Tú tienes ello, vas a tener un resultado que atiende con mayor empatía, eficiencia, un enfoque dirigido al ciudadano. Y finalmente el desarrollo de un liderazgo público. El líder público no manda, inspira, o sea, no teme aquí al cambio, ¿no? Lo que impulsa debe hacer es su misión, crea equipos, establece que las entidades pues gestionen equipos, impulsen cambios, tomen decisiones, orienten a instituciones a un resultado público, un equipo que se encuentre alineado, un equipo que se encuentre motivado, lo que va a hacer es generar pues un valor público. Si queremos un Estado moderno, vamos a necesitar aquí servidores modernos, personas que crean que en el mérito que aceptan en evaluarse, que no teman aprender, que lideren como ejemplo. El talento humano no es una área administrativa, es el motor de cambio en cada institución del país. Por eso es que vamos a pasar acá a la siguiente lámina. Cuando hablamos aquí de gobierno digital, estamos hablando de tecnología. No solamente aquí estamos hablando de tecnología, sino también estamos hablando de algo mucho más allá. Estamos hablando de personas, de cómo el Estado usa la tecnología para hacer la vida más fácil a los ciudadanos. Un Estado moderno aquí no va a digitalizar por moda, sino también va a buscar un propósito, mejora la experiencia de quienes sobre todo necesitan este servicio. La política de modernización nos dice, marca 5 pilares sobre todo fundamentales, los que vamos a conocer y vamos a explicarlo con ejemplos. El primero, que es la transformación centrada en personas. Si
Si una plataforma no sirve para las personas, no sirve, simplemente no sirve, porque o las personas o el ciudadano no la entiende, pues no sirve. La transformación digital empieza pensando y orientando que todos los servicios o las decisiones se van a ir enfocados en qué beneficios ha tenido al ciudadano. Si has escuchado al ciudadano que va a mejorar este proceso, ejemplo, la RENIEC implementa sus reservas virtuales, ¿no? Ay, alguien prendió su audio, creo, sonó fuerte. Me perdí. Por ejemplo, la RENIEC, ¿no? La RENIEC, por ejemplo, son otro. La RENIEC implementa pues reservas virtuales. Antes, por ejemplo, desde las 4 de la mañana, y no sé, por ejemplo, hacían colas para poder sacar una cita o para hacer trámites para tu DNI. Ahora esas citas ya son programadas, ¿no? Hay menos tiempo de espera. Sobre todo, esta atención se está humanizando, ¿no? Anteriormente, pues uno tenía que ir súper temprano a sacar una cita para tu trámite de DNI. La digitalización debe mejorar la experiencia, no complicarla. El uso ético, ¿no? El dato es el poder, pero, eh, pero el poder debe usarse con responsabilidad, sobre todo. El Estado moderno aquí protege, no tienes por qué exponerte. Eh, Durante las campañas de salud, las entidades usan tus datos para hacer seguimiento hacia el paciente, ¿no? Sin compartir información con otro personal. Esto va a generar que tú tengas pues transparencia, protección de datos y sobre todo la confianza a la ciudadanía. Identidad digital, ¿no? La entidad digital nos abre pues aquí las puertas, el Estado sin paredes, no necesita pues aquí que llevar papeles, ¿no? Para demostrar quiénes somos. Un ejemplo es, por ejemplo, DNIs digitales en el celular, permite firmas de documentos digitales, realizar trámites desde casa, validar una identidad en segundos, ¿no? El estado, pues, donde el ciudadano no va a cargar, pues, ningún tipo de documento. O sea, todo aquí está digitalizado. Servicios mucho más seguros, ¿no? Es importante eso porque la digitalización va a ayudar, pues, a que el ciudadano pueda confiar en ti. Nace la seguridad, las plataformas de trámites para una entidad donde se implementa, el sistema antifraudes, servicios mucho más confiables, la interoperatividad, ¿no? El ciudadano no tiene por qué estar llevando papeles innecesarios a otra institución. El Estado debe hablar como Estado. Un ejemplo es cuando la municipalidad verifica en el CISPO de manera automática, sin que el ciudadano pueda llevar sus documentos en menos tiempo, menos trámites, menos costos. Y eso es la interoperatividad, porque el Estado trabaja en equipo, ¿no? Por eso es importante que se manifieste este tipo de acciones. Algo que es muy positivo, por ejemplo, es el uso, el Certiadulto, que lo realiza el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Hay Certijoven y Certiadulto, ¿no? Tú ingresas, te hacen crear tu usuario y tu contraseña por medio de tu correo y puedes verificar tus antecedentes penales, judiciales, policiales, puedes ver tus grados de instrucción, todos tus trabajos que has tenido siempre y cuando estén en planilla. Eh, Verifican específicamente todo, ¿no? Generalmente cuando quieres postular a un empleo laboral, este documento pues inmediatamente se interoperativiza y de manera actualizada te muestra pues el perfil que tienen. El gobierno digital no es el futuro, es el presente. Si cada institución aquí va a apostar por plataformas digitales,
seguras, centradas principalmente en el ciudadano, vamos a lograr que un Estado sea más humano, más eficiente, más cercano, ¿no? El Estado no te pide tiempo al ciudadano, sino que devuelve el tiempo para que tú puedas vivir mejor. A ver, no sé, se ha saltado la 11. A ver, uy, 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 acá 10, 11. Este que es 11. Ah, acá está. Innovación y gestión de conocimiento. Bien, llegamos a un punto sobre todo clave dentro de la gestión pública moderna, que es la innovación de la gestión de conocimiento. La política de modernización de gestión pública al 2030 ya nos recuerda que un Estado moderno aprende, innova, mejora continuamente y que el Estado cambia cuando nosotros como servidores también cambiamos. Hoy quiero que veamos un caso, un proceso, no como algo técnico, sino como un ciclo vivo, como que cada entidad puede aplicar desde lo cotidiano. Por ejemplo, documentar aprendizaje. Yo creo que ese es uno de los más importantes y las experiencias que puede considerar, porque aquí comienza todo. Podemos preguntarnos, ¿qué aprendimos? O sea, a veces aprendimos qué funcionó, qué no funcionó. Documentar va a ayudar a evitar, bajo su conocimiento, que no se pierda el tiempo, ¿no? O que no existan cambios de personal. Promover innovación. Una cultura donde todos tienen aportes de ideas, donde no se trata solamente aquí de tecnología, sino de creatividad, de colaboración, de que existan propuestas de solución, no solamente problemas, sino dime tu propuesta, dime tu mejora, ¿no? De proponer soluciones inmediatas. Por eso es que aquí lo que se busca, como dicen el tercer principio, es desarrollar soluciones. Luego vamos a pasar a la acción, ¿no? ¿Cómo resolvemos un problema que es recurrente? ¿Con qué enfoque distinto? Aquí se une el aprendizaje, se une la creatividad y se une el propósito. Compartir prácticas. El conocimiento no te va a servir de nada si se queda hoy en día encerrado. Comparte tu experiencia entre entidades, dialoga, evita repetir errores y sobre todo eso va a generar, multiplicar ciertos aciertos. Conversa con los que ya hicieron para poder mejorar esos procesos. Gestión de conocimiento. Y finalmente la entidad va a establecer ciertos mecanismos que son importantes, sobre todo cuando se tratan de lecciones aprendidas y, y, la innovación no solamente aquí es un acto no es un acto aislado, sino es una cultura, es un conocimiento, no solamente aquí son documentos, sino también es un cambio, una transformación para la población. Nos hemos pasado. Ok, vamos a comparar un poquito. En este iceberg de desafíos que se puede ver en la lámina, las entidades suelen tardar a veces demasiado en cumplir algunos procesos, por eso es que se muestran algunos desafíos que tiene la gestión pública, ¿no? Una de las políticas de modernización de la gestión pública plantea que el Estado sea un Estado moderno, eficiente, centrado en la población, que tiene desafíos estructurales, culturales, dentro de la administración pública. Y sobre todo que lo que busca aquí es mejorar los servicios a la ciudadanía. Esto implica poder superar ciertos obstáculos
que no siempre son vitales, como aquí se ve la imagen del iceberg. La parte visible, como pueden ver del iceberg, representa los problemas que todos percibimos, pero la parte oculta simboliza pues los desafíos estructurales más profundos. La parte superior del iceberg, que es la parte visible, es la baja productividad interna. Las entidades a veces suelen tardar demasiado en cumplir algunos procesos tan simples. La municipalidad a veces tarda 40 días para aprobar quizás una licencia de funcionamiento o de construcción, porque existen muchos pasos, muchos procesos, incluso repetitivos, existen muchas áreas que solamente ponen un sello y hace que se demore. Esa es la baja productividad. Pero la parte sumergida del iceberg nos mencionan pues eh, las estructuras de organizaciones rígidas. Las instituciones aquí siguen siendo modelos antiguos que ya no responden pues, a necesidades actuales. Un ejemplo es, no sé, una institución que tiene 5 oficinas para poder tramitar un expediente que podría solamente ser uno solo, ¿no? O las famosas ventanillas, ¿no? Pásate de aquí a la otra ventanilla por acá. Los problemas de integridad. No siempre hay integridad transparente o ética. Trámites que dependen de una buena voluntad, de un funcionamiento en vez de tener cosas claras, ¿no? Automatizadas, brechas tecnológicas. Muchas entidades no cuentan con sistemas modernos, ni infraestructuras tampoco, por ejemplo, eh, computadoras, existen en municipalidades, zonas rurales, computadoras antiguas, conexiones inestables de Internet, sistemas que no se comunican entre sí, por ejemplo, la RENIEC, entre municipalidades, la falta de capacidades, ¿no? Los servidores públicos a veces no siempre tienen las competencias adecuadas o necesarias para poder gestionar procesos digitales. Por ejemplo, si una área desea implementar un sistema, eh, eh, pero tienes a un personal que no maneja, maneja las plataformas digitales. Entonces, has utilizado recursos para comprar un sistema, pero no tienes al personal capacitado. Y eso es un problema. La resistencia al cambio, o sea, las personas prefieren como la palabrita, ¿no? Como siempre se ha hecho. Muchos das a una entidad, así siempre se ha hecho y no se va a cambiar, ¿no? O sea, si se implementa un trámite virtual para los trabajadores, todavía en la actualidad siguen pidiendo documentos impresos por temor o por cambiar pues, de rutina. La incoherencia en política, ¿no? Las instituciones no se alinean quizás a planes, a normas o acciones. Un ministerio quizás impulsa una digitalización, pero exige trámites presenciales para validar documentos. Eso pues, genera duplicidad. La transformación del papel a lo digital, ¿no? La imagen que observamos, por ejemplo, vemos a una persona que está firmando en papel, ¿no? Representa pues aquí una persona que está firmando aquí un papel. Me parece, los procesos son tradicionales, ¿no? Son lentos, documentos físicos, riesgo de pérdida de información. Por el otro lado está la firma en una laptop o en una tablet, ¿no? Representa pues la modernización, trámites mucho más virtuales, seguridad, ahorro de tiempo, de dinero, de desplazamiento. La firma digital hoy en día permite que un servidor apruebe documentos en cualquier lugar sin necesidad de imprimir o archivar. ¿Cómo se abordan estos desafíos a nivel institucional? ¿Por qué? Porque mejoran los procesos para poder organizar, para poder fortalecer la tecnología que sea mucho más, que ayude a reducir trámites, que sea más humana, ¿no? Existe una capacitación más para el personal. Hemos llegado a la parte final de la modernización del Estado. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Nos hemos demorado quizás un poquito más
de lo normal, pero quiero que lo que he aprendido el día de hoy, los desafíos del Estado, la importancia sobre todo de la modernización, es un rol que cada uno de nosotros desempeña como ciudadanos, como estudiantes, como profesionales, como servidores, como funcionarios. Eh, Porque un Estado más moderno, más justo, más humano, se ve reflejado sobre todo en cómo está recibiendo el servicio la población. Modernizar aquí la gestión pública nos va a ayudar sobre todo a avanzar. Al finalizar, quiero agradecerles sinceramente por la participación activa de estas 5 clases. Son un grupo muy activo, sobre todo han mostrado la disposición de poder participar en todas las sesiones en sí. Hemos reflexionado un tema muy importante, sobre todo el poder generar un valor público, el compartir conocimientos. Cada concepto que hemos revisado, ya sea documentar, innovar, soluciones, no solamente es una teoría distinta, o distante, ¿no? Es una invitación a que nuestros equipos, que nuestras oficinas, nuestras entidades, hagamos cambios reales, ¿no? Pequeños quizás, pero reales, ¿no? Quiero que se lleven la idea de que el servidor público que aprende, que comparte, que comprende, que convierte en un cambio es un motor de mejora continua. Y ustedes tienen ese gran potencial. Gracias por su tiempo, por lo aprendido, por lo compartido, por el compromiso de fortalecer la gestión pública moderna, que sea mucho más colaborativa, más humana. Sigamos avanzando con la misma actitud y sobre todo con el propósito de la convención. Muchas gracias por estas 5 clases. En otras sesiones, de repente nos volvemos a ver. Les dejo con Lucía para que les dé algunas precisiones sobre todo de su registro de asistencia, que es importante. Les invito, por favor, que puedan obtener su certificado, que es importante, sobre todo para los que trabajamos en gestión pública. Adelante, Lucía.